Todos los días realizamos actos de lectura, no solo desciframos números o códigos, también hacemos lectura de todo lo que nos rodea. Leer es comprender un texto, encontrarle significado además de ponerlo en relación con lo que ya se sabe y con lo que le interesa. A eso le llamamos comprensión lectora. Así, un lector otorgará significado a una lectura coordinando informaciones que provienen de distintas fuentes, que son el texto, su contexto y los conocimientos que él posee. Por tanto, nuestra función como docentes es acompañar a los alumnos a transitar en este proceso, enseñándoles estrategias de comprensión y dotándolos de recursos necesarios para aprender a aprender. Debemos crear en el aula situaciones de lectura auténticas, en las cuales los chicos lean con un propósito específico. Nos comunicamos a través de la producción y comprensión textual, en eventos orales, y para que un texto resulte eficaz, debe ser reflejo de la situación que lo genere, es decir, texto y contexto. A razón de las preguntas ¿qué?, ¿cómo hacerlo?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿dónde?, y para quién, de esta manera ayudaremos a nuestros alumnos a desarrollar su comprensión lectora. El proceso de comprensión de cualquier lector consiste en acercamientos progresivos al texto, mediante los cuales va elaborando hipótesis que luego rechazará o confirmará definitivamente. Dentro de estos procesos se pueden distinguir varias etapas. El paratexto, a cargo del editor, y este a su vez está constituido por elementos icónicos y elementos verbales. El índice muestra la organización interna del texto, indicando capítulos y subtítulos. Los alumnos tienen que aprender a utilizarlo para buscar información relevante. El prólogo cumple diferentes funciones. Resume o explica el contenido del texto, destaca su importancia, describe a veces cómo compuso el autor la obra, etc. El epígrafe, cita de otro autor, suele encabezar el texto o cada capítulo y es un comentario anticipado de lo que el lector va a leer o un concepto de otro autor que justifica y otorga autoridad al escrito. La tipografía, los colores utilizados también ayudan a transmitir expresiones al texto, destacando palabras o frases. El resultado es que cuanto más conozcamos acerca de la manera de organizar un texto, más y mejor podremos comprenderlo y también producirlo. Entonces, la lectura comprensiva propiamente dicha es la que el lector utilizará mediante estrategias que tiendan a analizar el texto y la significación global del mismo, para lo cual realizará varias actividades simultáneamente. Las principales dificultades que se encuentran son desconocimiento del léxico empleado por el autor, la ausencia de saberes previos sobre el tema tratado o la falta de motivación. Es muy importante saber acerca de las características que deberá reunir un texto. Estas son la coherencia, la conectividad y la cohesión. La coherencia es la característica que confiere unidad al texto. El significado global del texto se da por la macroestructura semántica y la superestructura esquemática. La macroestructura semántica son las relaciones jerárquicas entre oraciones y secuencias a partir del tema. Estas relaciones se establecen a partir de los conectores, así como conjunciones, adverbios o fórmulas convencionales. Algunos conectores indican que la idea fundamental se va desarrollando. Otros indican una objeción o un giro en lo que antes se dijo. Y un último tipo indica que la idea principal va llegando a su fin. Por tanto, cuando resumimos un texto, elaboramos macroestructuras. Superestructura esquemática. La coherencia determina la pertenencia de un texto o una estructura de discurso global.
o superestructura como, por ejemplo, narrativa, argumentativa o expositiva, entre otros. Conectividad. Es la coherencia entre una oración del texto y la anterior o la siguiente, y permite establecer relaciones entre las oraciones e incorporar la información nueva que va apareciendo en el texto. El tema, tópico o asunto es lo que ya se ha mencionado en el texto, el conjunto de datos conocidos. Cohesión. La cohesión de un texto está dada por la presencia de expresiones cuya interpretación depende de la interpretación de otras expresiones. Dichas expresiones permiten evitar repeticiones de palabras. En los textos encontramos dos tipos de cohesión: gramatical y léxica. La cohesión gramatical está constituida por elementos de referencia, elipsis verbal o nominal y conectores, y la más importante fuente de cohesión textual son las anáforas. Con respecto a la cohesión léxica, está constituida por repeticiones, que pueden ser paráfrasis, sinónimos o palabras generalizadoras. Algunos elementos que debemos tomar en cuenta para el desarrollo del vocabulario en los alumnos son: al encontrar una palabra desconocida, hay que leer hasta el final de la frase. Esto permite decidir si la palabra tiene un significado relevante o no para la comprensión lectora. Palabras importantes. Hay que releer la frase, procurando inferir el significado a partir del contexto. Si el contexto no permite una clara comprensión, hay que recurrir a un análisis de la palabra, prefijos, sufijos, raíz, etc. Si todavía no se comprende la palabra, se recurre al diccionario. Una vez comprendido el significado, hay que volver al texto para comprobar que tiene sentido. La estrategia de la RS ofrece a los docentes de las diferentes áreas curriculares un procedimiento sistemático para ayudar a los alumnos a organizar y reforzar conceptos nuevos que están aprendiendo en las diferentes disciplinas y sobre las palabras que los nombran. El ARS hace que los alumnos se conviertan en lectores activos, movilizando conocimientos previos, y este proceso desempeña un papel fundamental en la comprensión de los libros de texto. Es importante que las primeras veces que el maestro emplee esta estrategia, muestre a los alumnos el procedimiento y los guíe en el modelo de cómo analizar las palabras o conceptos por rasgos, relacionándolos entre sí por similitudes o diferencias. Una vez que los chicos estén familiarizados con el procedimiento, cobrarán un papel más activo y el docente actuará solo como facilitador, guiándolos en los elementos a comparar, en la selección de rasgos pertinentes, etc. Para José Pastor Herrero, en el vocabulario como agente de aprendizaje, propone otra estrategia para el desarrollo del vocabulario: la elaboración de constelaciones semánticas. Esta actividad favorece también la capacidad de jerarquizar y clasificar los diferentes conceptos. Las constelaciones se forman o establecen teniendo en cuenta varios tipos de relación semántica, que son los siguientes: sinonimia, antonimia, composición, derivación, asociación y extensión. En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que pueden clasificarse en los siguientes niveles: comprensión literal, comprensión inferencial, comprensión crítica, comprensión apreciativa y comprensión creadora. Generando estas actividades, lograremos que los alumnos se vinculen emocionalmente con el texto y originen otra propuesta. Esperemos que te haya gustado este video.